Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los necios pierden el tiempo al preocuparse, al ver cómo los estudiantes hacen más cosas en el mismo tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita leer un número y luego mostrar el siguiente número par. Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresa al 15, la idea será mostrar el 16, que es el siguiente par. O si el usuario ingresa el 6, la idea será mostrar el 8. Se plantea la solución en un programa de 34 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 22. Esta función ejecutar recibe como parámetro un número, que es el valor que el usuario ingrese. Para mostrar el siguiente par, simplemente necesitamos saber si ese número es par o no es par. Con eso lo hacemos a través de una condicional y el operador módulo. Recuerde que módulo halla el residuo de la división entre dos números. Si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos. O sea que si el residuo entre número y 2 es 0, es porque el número es múltiplo de 2, o sea que es par. Y si es par, en ese caso el siguiente par será número más 2. Si no, es porque es impar, o sea que en ese caso el siguiente par será número más 1. Le invitamos a visitar la tutoría el siguiente número par en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente este operador y la condicional. Entonces vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definan las clases, se crean objetos de esa clase para usarla. Los objetos sean diferentes entre sí. Aunque reutilicen la misma clase, los atributos serán distintos. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos. Y en la interfaz, y en la implementación lo que se hace es programar las funciones que fueron declaradas en la interfaz. O sea, que en la interfaz está la estructura y en la implementación la lógica. Veamos entonces la interfaz, va entre la línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como siguiente número par, luego dos puntos y luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí declararemos los atributos. Para este programa no es necesario, ya que la función ejecutar simplemente muestra un resultado. Pero si declaramos la función ejecutar en la misma interfaz, en la línea 7, para programar o declarar funciones, primero indicamos el nivel de la función, en este caso con menos, indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de datos que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Entonces la función ejecutar recibe como parámetro un valor de tipo entero. Los parámetros van separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz, o sea, ya el compilador sabrá el espacio de memoria a reservar para cada objeto. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 23, entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación entonces hay una función especial, líneas 11 a 15, esta es la función init o constructor por defecto. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase y siguiente número par, o sea en la línea 30. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Ya vimos la función ejecutar, con esto queda lista la implementación y la interfaz. Para usar esta clase siguiente número par en otro archivo,
Será entonces más recomendable que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar, para evitar copiar y pegar toda la clase en el mismo archivo, como en este caso. Instanciemos ahora objetos a esta clase. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 25 a 34. El main, entonces recuerde que es el método de inicio del programa. En el main entre las líneas 27 a 29 vamos a obtener un número por parte del usuario. Este número lo vamos a enviar a la función ejecutar. Primero tenemos que crear entonces un puntero a esta clase, siguiente número par con asterisco y le damos el nombre de obj. A este puntero le vamos a invocar, le vamos a instanciar un objeto de la clase siguiente número par. Para eso a la clase le reservamos memoria dinámica, invocando a la función alloc. Y a esa memoria reservada le invocamos a init, que es el constructor por defecto. Con eso obj ya apunta a un objeto de la clase siguiente número par. Y ya se podrá usar entonces esta clase. Simplemente será invocar la función ejecutar que resuelva el problema. En la línea 31 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función, en este caso ejecutar, y los parámetros que enviamos. En este caso solamente el número. Los parámetros irían separados con dos puntos. Esos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador va de la línea 31 a la línea 16 y muestra el resultado. Por último, en la línea 32 se invoca release. Este método hace parte del manejador interno de memoria de Objective-C y se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita leer un número y luego mostrar el siguiente número par. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.